Sí, doctor, ya empecé. Disculpe, le presento de nuevo para poder empezar. Bueno, chicos, vamos a empezar con la sesión número 13 de lo que es el primer curso de metodología de investigación, que está a cargo del doctor Anderson Soriano Moreno. El tema de hoy viene a ser plan de análisis estadístico. El doctor es investigador en la Unidad de Investigación de Enfermedades y Cambio Climático de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es docente investigador en la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana. Buenas noches, doctor. Empezamos con ustedes. Gracias, Diana, por la presentación. Buenas noches con todos, chicos. Un gusto para mí estar con ustedes para hablar de este tema tan importante que es el plan de análisis estadísticos. El objetivo del plan de análisis estadístico es saber a priori qué análisis ustedes van a realizar en su proyecto de investigación. Y definir esto antes que recolecten los datos, antes que empiece el estudio, tiene múltiples ventajas. La principal es que brinda una gran transparencia de la investigación que tú estás haciendo. Como bien saben, en el protocolo, ustedes detallan todos los pasos que van a seguir para llegar a lograr su objetivo. De igual forma, así como detallan la recolección de datos, el muestreo y las otras partes, el análisis estadístico tiene que estar escrito de una forma tan detallada, de tal forma que pueda ser reproducible. O sea que si otra persona realiza nuevamente el análisis que ustedes hacen, obtendrá exactamente los mismos resultados que ustedes están mostrando. Y esto disminuye, por un lado, la posibilidad de malas prácticas en la investigación, como el conocido phishing, ¿bien? Que sabrán que en inglés esto significa pescar y hace referencia a la práctica cuando uno en el análisis de datos lo que intenta es pescar un valor significativo, no basado en su hipótesis, sino de que busca todas las técnicas, utiliza todos los análisis posibles para ver cuál le brinda un valor P menor a 0.05 y reportar y hacer un estudio en base a ese valor que ha encontrado. Esta práctica no es correcta porque las pruebas estadísticas solo funcionan si tú tienes una clara pregunta de investigación que responder y has diseñado un plan para responderla. Si tú te pones a hacer un montón de análisis, a ver cuál sale significativo y cuál sale no, vas a ver que hay muchas variables que saldrán, pero la importancia clínica de esa variable es nula. Por otro lado, disminuye también la posibilidad de resultados erróneos. Por lo mismo que les menciono, porque si tú estás buscando dónde encuentras un valor P significativo, probablemente encontrarás algunos y lo que reportarás será erróneo, ¿bien? Porque no es, tal vez se pueda deber al azar o se pueda deber a que has utilizado algún otro análisis que no cumple los supuestos. Entonces, estos resultados que van a obtener no son correctos y tener un plan a priori evita todo esto. Con un plan tú ya establecido de cómo vas a analizar tus datos, ni bien recolectas tus datos y los tienes en tu base, procedes a seguir esos pasos que habías planteado. Y lo que te salga de resultado, lo que obtengas, con eso acabas tu investigación. No tienes por qué darle más vueltas y poner a hacer otra cosa, intentar buscar otras técnicas, sino de que te salga o no te salga significativo, tengas un resultado positivo o negativo, ahí finaliza tu investigación. Y esto también conlleva a que se mejore la comunicación dentro y fuera del equipo, porque con un buen plan de análisis estadístico, tanto la persona que es el investigador como el estadístico que va a hacer el análisis van a tener claro qué es lo que se quiere realizar y cuáles son los objetivos que se quieren conseguir. También fuera del equipo, porque este plan de análisis también lo pueden revisar otras personas y pueden, como he mencionado, reproducir tus resultados o también mejorar tus resultados dándoles otros enfoques.
Y el plan de análisis cambia dependiendo de cada objetivo. ¿Y esto a qué se debe? A que el plan de análisis está ligado directamente a los objetivos de la investigación y tiene que estar enfocado en responder la pregunta de investigación. Si tu objetivo fue determinar la asociación entre la variable A y la variable B, tú tienes que escribir en el análisis qué técnicas utilizarás para analizar la asociación entre la variable A y la variable B. No tienes que estar sobrellenando o escribiendo demasiado con respecto a describir la prevalencia o describir o hacer gráficos o, otras metodologías que van fuera de tu pregunta de investigación. Tu objetivo es uno y tú tienes que diseñar un plan para responder ese objetivo. Y las partes del análisis son muchas. Lo último que quiero mencionar de esta parte es que debido a que el plan de análisis está ligado directamente al objetivo de la investigación, este va a cambiar. Este va a cambiar mucho. Cada hipótesis que ustedes plantean conlleva todo un plan de análisis diseñado específicamente para responder esa pregunta. Bien. Por eso es que los estudios de factores asociados son muy útiles en patologías que se conocen, que no se conocen, que son nuevas, se podría decir, pero después cuando ya son enfermedades muy conocidas o que se han investigado con regularidad, tú siempre debes apuntar a responder una hipótesis específica, una hipótesis clara. ¿Por qué? Porque una variable es todo un mundo, solo una variable. Solo una variable involucra mucha literatura detrás, muchos mecanismos detrás, mucha fisiología, mucha bioquímica detrás. Asociar dos variables involucra el doble de literatura que tú tienes que revisar y conocer a profundidad. Y diseñar un plan de análisis también te sirve para responder solo esa pregunta que tú estás planteando para asociar esas dos variables que has propuesto. Entonces, como ven, detrás de cada hipótesis existe un gran esfuerzo y una gran literatura, un gran número de literatura que existe, que ustedes tienen que revisar antes para responder la asociación solo entre dos variables, que es lo que conlleva una hipótesis. Si ustedes se centran en responder o hacer un análisis o un estudio que evalúe 20 factores asociados, efectivamente se dan cuenta que ya no va a ser de todas formas un trabajo súper o muy de calidad. Porque es difícil que en un solo trabajo tú puedas plasmar una asociación entre 20 factores y un desenlace. Entonces, siempre intenta responder las preguntas más específicas que puedas y centrar tu protocolo, tu metodología, tu plan de análisis en responder una sola pregunta. Ahora sí, pasando a las partes del análisis. Este empieza con la importación de los datos, que es un proceso donde tú pasas tu base de datos al programa estadístico, que no es un paso que lo vamos a ver aquí porque es puramente mecánico. Pero donde empieza el plan que ustedes tienen que redactar es a partir de lo que en inglés se conoce como tidying, bien, que hace referencia a la palabra limpieza, ¿no? Que significa limpieza. ¿Limpieza de qué? Limpieza de tu base de datos. Porque los que habrán realizado ya algunas investigaciones y habrán recolectado datos, se habrán dado cuenta que los datos usualmente te llegan a tus manos de una forma que no siempre se puede analizar a la primera. ¿Por qué? Porque te llegan valores erróneos, te llegan valores no plausibles, tienes datos que te faltan, tienes pacientes con criterios de exclusión. Entonces, todas estas cosas hacen que la base de datos que a ti te llega cruda, por llamarlo de alguna forma, tú tengas que hacerle un procesamiento, una limpieza antes para después recién poder trabajar con ella. Y este proceso es el que se conoce como tidying.
Una vez que tú ya tienes tu base de datos limpia, tú puedes ahora sí analizarla. Aquí como se pone o entenderla tu base de datos, ¿no? Y para esto tú puedes realizar una serie de procesos. Desde la transformación de tus variables, puedes visualizar tus variables y también puedes hacer modelos de regresión para asociarlas. Finalmente, todo esto tú las vas a comunicar. Lo vas a comunicar en forma de gráficos, en forma de tablas. Y esto tú también lo tienes que poner en tu plan de análisis. Tú ya tienes que tener pensado qué tablas vas a hacer, qué gráficos vas a hacer. Absolutamente todo esto ya se tiene que tener a priori. Iniciando con el preprocesamiento de los datos, aquí menciona el análisis exploratorio. ¿Qué es el análisis exploratorio? Como su nombre dice, es el análisis que ustedes primero van a hacer cuando abran su base. Van a abrir su base y van a ver todas sus variables y lo primero es conocer su base. ¿Quiénes son sus participantes? ¿Cuánta edad tienen? Y también, como dije hace un momento, evaluar datos que pudieran ser no plausibles. Aquí tenemos una pequeña base de datos de 4 participantes y ven que tenemos la variable edad con sus valores para cada una de las personas, la variable sexo también con sus valores para cada una de las personas y tenemos la variable IMC, que si ustedes se dan cuenta, en el primer caso el IMC es del 28.3, que nos parece un dato correcto, ¿no? En la observación número 2 tenemos un IMC de 24.4, también un dato correcto, igual en la tercera observación de 30.1, que es un dato de IMC plausible, ¿no? Todos sabemos que es posible que una persona tenga IMC de 30.1. Pero en la cuarta observación vemos que el valor que sale en nuestra base de datos es de 2.1. Y ustedes imaginarán de que es imposible que una persona tenga un índice de masa corporal de 2.1. Esto es lo que se le conoce como a un dato no plausible, que no tiene plausibilidad biológica, fisiológica, que no tiene una explicación o un sustento que realmente haga de este un valor lógico. Eso es lo que se conoce como plausibilidad. Y van a ver que en sus recolecciones de datos de pronto existirá este tipo de errores y van a tener que lidiar con ellos y para esto se hace un preprocesamiento de los datos, ¿no? Los segundos son los datos faltantes. Los datos faltantes, en este caso, ven que tenemos todos los otros datos, pero nos falta aquí la edad de la segunda observación y la edad de la tercera observación. Estos datos están codificados como NA, que en la bioestadística o el análisis de datos, NA significa que el dato no está recogido, que está vacío, que falta, ¿no? Es un dato faltante. Y es algo con lo que también vamos a tener que lidiar frecuentemente. Y van a tener ustedes que identificarlos antes de hacer su análisis. Van a tener que identificar cuántos NA tienen por cada variable. Y eso es lo que se conoce como perfil de datos faltantes. Ustedes en su plan es ideal que pongan que van a realizar un perfil de datos faltantes. ¿Ese perfil en qué consiste? Consiste en una simple tabla donde sale cada una de las variables y de cada variable te dice cuántos datos le faltan de forma absoluta, o sea, como número y también como porcentaje. De esa forma, tú puedes decir, de la variable edad, tuve un 2% de datos faltantes, que fue igual a 5 observaciones, y así con las demás variables, ¿no? ¿Y por qué todo esto muy importante lo tienen que mencionar en su preprocesamiento? Porque van a tener que decir qué acciones van a tomar. Bien. Si ocurre esto en su base de datos, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Lo van a eliminar? ¿Lo van a reemplazar? Que es lo que se conoce como imputación múltiple. Bien. Las técnicas de imputación múltiple sirven para rellenar estas casillas que están vacías. Y son algunas técnicas estadísticas que a veces son de gran utilidad y si ustedes las van a utilizar, tienen que escribirlas en su plan de análisis. Y parte de esto
del análisis exploratorio es también la utilización de gráficos, ¿no? Ustedes pueden utilizar histogramas, pueden utilizar gráficos de dispersión, pueden utilizar diagramas de barras, diagramas de cajas y bigotes, ¿no? Y todos estos gráficos les permite tener una idea muy general de lo que está en su base de datos. Pero nuevamente, esto yo lo pongo aquí porque ustedes tienen que escribirlo en su plan. Tienen que escribir qué van a hacer con los datos plausibles, qué van a hacer con los datos faltantes, qué técnicas van a utilizar, qué gráficos van a utilizar. Siguiendo en el procesamiento de datos, en el preprocesamiento, otra acción que también tendrán que describir es cómo van a crear las nuevas variables. Porque nuevamente en su recolección de datos, no siempre van a tener las variables o no las van a recoger, no las van a poder recoger en la forma final que la van a trabajar. Y ustedes las van a tener que crear. Ya hay distintas formas, ¿no? Por un lado, creando la variable, esto se puede hacer con cálculos sencillos. Aquí en este Excel, en esta base de datos que tenemos aquí, donde cada fila representa una persona, ven que en base al peso y la talla de cada una de las personas, yo he calculado el índice de masa corporal. ¿Qué es lo que tendría que poner en mi plan de análisis? Tendría que poner que voy a crear la variable índice de masa corporal en base al peso y la talla utilizando la fórmula tal. Tienen que dejarlo claramente escrito de que así crearán esa variable. Otro proceso que también pueden hacer es la categorización, que consiste en convertir una variable numérica a una variable categórica. Como ven aquí que tengo la variable IMC, los valores en formato numérico, pero todos bien conocemos que el IMC se puede categorizar en tener un IMC normal, tener obesidad, sobrepeso o también tener desnutrición. Este proceso de convertir una variable numérica a la categorizada es la categorización y también tienen que describirlo. Si ustedes no van a analizar la variable IMC como numérica, sino que la van a analizar como categórica, por ejemplo, porque su objetivo es determinar si la obesidad está asociada a tal enfermedad y no es el IMC como tal, entonces tendrán que describir esto en su plan, que la variable índice de masa corporal además se categorizará utilizando los puntos de corte tal, en las categorías normal, sobrepeso y obesidad. Y se considerará las personas que tienen obesidad cuando hay un IMC mayor o igual a 24, mayor o igual a 25, ¿no? Y el último proceso que también va bastante ligado es la recategorización, donde trabajamos o donde convertimos una variable categórica que tiene en donde cambiamos, mejor dicho, las categorías de una variable categórica. Aquí ven que esta variable que yo he creado, que ahora se llama IMC-CAT2, ya no tiene la categoría de obesidad, sino que yo todos los que tenían un IMC mayor a 24, mayor a 30, los he categorizado como sobrepeso. Entonces ahora tengo una variable dicotómica que solamente tiene dos categorías, normal y sobrepeso. Antes tenía una variable que tenía tres categorías, normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, si ustedes cambian también las categorías a una variable, es un proceso que van a tener que mencionar previamente. Ahora pasando al análisis descriptivo, hay que mencionar de que todo depende de la naturaleza y la función que cumplen las variables. Hablando primero de la función de las variables. Aquí un ejemplo típico para entender esto es la asociación entre el tabaquismo o el fumar y el cáncer de pulmón. Si yo tengo la hipótesis de que el fumar puede llevar del desarrollo de cáncer de pulmón, el nombre que se les da a estas variables es a la variable fumar como variable independiente y a la variable cáncer de pulmón como variable dependiente. ¿A qué se debe esto? A que nosotros estamos poniendo la hipótesis, presuponiendo que el cáncer de pulmón depende de la variable fumar. Y estas dos variables, independiente y dependiente, toman usualmente otros nombres también, que los menciono aquí porque los vamos a mencionar. En el caso de la variable independiente, esta también se conoce como exposición predictora
o variable intervención en el caso de los estudios experimentales. Y en el caso de la variable dependiente, se conoce como variable desenlace, variable principal, variable outcome. Y aquí resalto la variable dependiente porque los modelos de regresión en los análisis multivariados dependen, valga la redundancia, de la variable dependiente. No importa tanto qué tipo de variable independiente tengas, sino importa más de qué variable dependiente tienes. Y también algo que tomar en cuenta es la naturaleza de las variables. Las variables se pueden dividir en categóricas y numéricas con algunos otros tipos de escalas, pero las categóricas son las que tienen categorías, ¿no? Sexo, procedencia, estado socioeconómico, y las numéricas son las que tienen valores numéricos que bien saben que pueden ser discretas y continuas dependiendo de si optan por decimales o no. Y estas variables, dependiendo de si son categóricas o numéricas, pues también tienen una forma de describirse. Si solo estás trabajando con variables categóricas, tendrás que mencionar de que vas a describirlas con frecuencias relativas absolutas y también calculando el intervalo de confianza al 95%. Por otro lado, si trabajas con variables numéricas, vas a tener que mencionar qué medida de tendencia central vas a utilizar para describirla, qué medida de dispersión vas a utilizar y cómo vas a evaluar la distribución de la variable. Porque estos tres puntos son características de la variable numérica, que son muy importantes, que tú tienes que reportar. Y para reportarlas, como ven, existen distintas formas. Puedes utilizar media, mediana, moda, puedes utilizar desviación estándar, rangos intercuartílicos. La distribución de la variable puede evaluarse de distintas formas también. Todo esto tiene que estar especificado en el plan de análisis. El análisis descriptivo, entonces, es para describir las características de tu muestra y las variables principales. Y aquí vamos a hablar de la importancia de definir y calcular los outcomes, bien que mencionamos que eran las variables dependientes. El outcome es tu variable principal. En el ejemplo que vimos hace un rato, era la variable cáncer de pulmón. Tú tienes que definir muy bien cuál es tu variable dependiente. Esto usualmente en los artículos va en el apartado de variables, ¿no? Pero también va a veces en el apartado de análisis estadístico. Y tienes que definirlo bien de forma objetiva. O sea que si tú defines cáncer de pulmón, tienes que tener claro cuando tú dices que una persona tiene y cuando una persona no tiene. Y ustedes entenderán de decir que una persona tiene cáncer de pulmón puede ser por diagnóstico por biopsia, puede ser por una imagen, ¿no? Puede ser principalmente por esos dos medios, ¿no? Entonces, y dentro de las biopsias, por ejemplo, existen distintos marcadores que se pueden utilizar. Entonces, todas estas cosas tú tienes que detallarlas claramente. Tienes que poner cómo estás definiendo exactamente tu variable principal o tu outcome. Y aquí hay algunos ejemplos, bueno, más que ejemplos, medidas o indicadores que se deberían estimar dependiendo de tu variable dependiente. Si tu variable es dicotómica, como el caso del cáncer de pulmón, que es o tienes o no tienes cáncer de pulmón, solamente tiene dos categorías, por eso es dicotómica, utilizarás proporciones, por supuesto. O también puedes utilizar odds ratios. Bien. Si tu variable ya es numérica, tú tienes que utilizar promedios, específicamente si tiene una distribución normal. Bien, ese es un aspecto estadístico, pero seguro que ya lo verán en el curso, ya lo vieron. Pero si tu variable numérica es normal, tienes que utilizar promedios. Si tu variable numérica es no normal, tiene una distribución no normal, utilizarás mediana. Y si utilizas o estás realizando un análisis que tome en cuenta el tiempo, como la densidad de incidencia o la sobrevivencia, pues igual forma tendrás que tomar en cuenta otros indicadores, ¿no? En el caso del análisis o de las variables en los estudios de supervivencia, no es una variable como tal, no es un valor, sino de que es una función ligada al tiempo, ¿bien? Porque en lo que se ve en los estudios de supervivencia es el tiempo al evento que ocurre, el tiempo hasta que una persona tiene cáncer de pulmón. Eso es lo que se ve en los estudios de supervivencia.
Y hay que tener cuidado con los estudios prospectivos. Y esto les menciono por qué. Porque a veces el indicador no es, no, el outcome no se define como una variable de un solo momento, sino de que puede que sea una variable calculada en base a otros datos que se recogieron en distintos momentos. Me dejo explicar. Imaginemos que tú quieres ver cómo evoluciona la función pulmonar de los pacientes que han tenido COVID. Bien. Y quieres comparar entre los que han necesitado hospitalización y los que no han necesitado hospitalización. Tu indicador principal de la función pulmonar va a ser el volumen de expiración forzada en primer segundo, que todos saben que se recoge por espirometría. ¿Cuál podría ser tu indicador en este caso, o tu outcome? Tu outcome podría ser el volumen de expiración forzada al mes de seguimiento, pongamos que ese es tu control. Podría ser el BEF1, el volumen de expiración forzada, al primer mes de seguimiento. Ese podría ser tu outcome. Pero un outcome que te va a brindar mucha mejor información es la diferencia del volumen de respiración forzada al momento que salió del alta y al mes del seguimiento que le hace su control. Esta diferencia entre el alta y al mes de seguimiento es una variable mucho más útil porque te permitirá comparar cómo es que evolucionó la función pulmonar entre los que necesitaron hospitalización y los que no necesitaron hospitalización. Y como verán, este outcome ya no es volumen de expiración forzada al mes del seguimiento, sino que ahora es la diferencia del volumen de expiración forzada medido al momento del alta y medido al mes de seguimiento. Por lo tanto, cuidado con los estudios prospectivos, porque como ven, se puede utilizar estos outcomes. Y como también se dan cuenta, brindan mucha más información y son muchos más útiles. Por lo tanto, ténganlos en consideración. Y otro dato importante es mencionar entre qué grupos tú vas a comparar. Vas a comparar tus variables y tus características, como ahora veremos. Las variables categóricas, como mencioné, frecuencias absolutas y relativas, ¿no? Un ejemplo, si tiene una persona seguro de salud o no, solo tiene dos categorías, sí y no. Y ven aquí una tabla 1, donde usualmente se reportan las características. Estas son las frecuencias absolutas y estas son las frecuencias relativas, que son los porcentajes, ¿no? Y aquí se ve cómo de cada variable se presenta esto. Y si ustedes observan aquí, la variable edad no está como numérica, sino que está en categorías. Entonces, en este estudio, ¿qué se hizo? Se hizo, o a la variable edad, se le categorizó. Las variables numéricas, como mencioné por otro lado, lo importante es saber su distribución, ¿no? La distribución normal usualmente tiene esta forma en el histograma y la distribución que no es normal o que está desviada tienen estas formas. Y dependiendo de esta forma es que tú vas a utilizar medias, desviación estándar o medianas y rangos intercuartílicos. Finalmente, el análisis de asociación se puede dividir en dos partes. Uno es el análisis bivariado y otro es el análisis multivariado. En el análisis bivariado solamente se analizan, como su nombre dice, dos variables. Por eso es bivariado. Para esto se hace usualmente la tabla 2, donde comparas tu variable dependiente, en este caso es el uso de antimicrobianos o la compra de antimicrobianos sin receta y con receta, es lo que tú estás comparando, y cada una de las características. Esto se hace por una prueba de hipótesis, que pueden ser paramétricas y no paramétricas, y que con mayor frecuencia se utilizan en los ensayos clínicos. Pruebas de hipótesis más comunes que conocen todos, pruebas de chi cuadrado, de student. Por ejemplo, aquí estos valores P han sido calculados, aquí se menciona con bueno, en este caso se realizó regresión de Poisson, pero el análisis bivariado se centra en hacer un análisis entre dos variables. Entonces, este valor P de 0.028
te dice que hay un resultado significativo, que hay una asociación significativa entre la edad y entre la compra de antibióticos con receta o sin receta. Igual con la siguiente variable, sexo, igual con la siguiente variable. Pero no estás incluyendo nada más. Cada una de las variables por separado con la variable dependiente. Y aquí, ¿por qué mencionaba de que las pruebas paramétricas y no paramétricas son las que usualmente se utilizan en los ensayos clínicos? Porque en los ensayos clínicos no es raro que se utilice un chi cuadrado y que se utilice un t-de-student. Y algunos de ustedes que saben de bioestadística dirán, ¿y por qué en un ensayo clínico, que es un ensayo de un estudio de diseño de alta complejidad, se usa una prueba tan básica como el chi cuadrado o el t-de-student? Y es porque los ensayos clínicos, los que son aleatorizados, permiten dar esa facilidad de que utilices estos análisis mucho más sencillos, cosa que no ocurre en los estudios observacionales. Y ahora que empezamos a hablar del análisis de asociación, algo que siempre tienen que poner es el valor P, que ustedes van a considerar significativo, que usualmente es P menor a 0.05, que en este caso ven que se encuentra aquí arriba. Los modelos de regresión también son otra forma en la cual podemos hacer análisis de asociación. Y para elegir un modelo de regresión, tú vas a tener que centrarte en cuál es la naturaleza de tu variable dependiente. Aquí he puesto algunos ejemplos. Si su variable dependiente es numérica, ustedes utilizarán probablemente regresión lineal. Si es dicotómica, utilizarán regresión logística, Poisson. Si es de conteo, utilizarán regresión de Poisson. Si es un análisis de supervivencia o tiempo-evento, utilizarán otros tipos de regresiones, como la regresión de log-rank o Cox, ¿no? Para los análisis multivariantes. Ustedes, como investigadores, tienen que conocer claramente cuáles son los análisis, tanto paramétricos y no paramétricos, como también los modelos de regresión que van a utilizar dependiendo de la naturaleza de sus variables. Y algo que hay que tomar en cuenta son los supuestos. Cada una de estas variables cada uno de estos modelos de regresión tiene supuestos. Para hacer una regresión lineal, tú tienes que evaluar unas condiciones, tienes que cumplirlas y recién puedes hacer la regresión lineal. Lo mismo para los otros tipos de regresión. Y esto se evalúa previamente. ¿Y qué pasa si tú pusiste que vas a hacer una regresión lineal y después no se cumple uno de los supuestos? Pues que para eso tienes que tener un plan alternativo. Y ese plan alternativo también tiene que estar escrito junto con todo lo demás en el plan de análisis. Tienes que decir, como primera opción, utilizaré modelos de regresión lineal para encontrar la asociación entre la variable A y la variable B. Si no se cumple el supuesto de linealidad, por ejemplo, se categorizará la variable en cuantiles y se analizará con regresión logística. Esto es un ejemplo de cómo es que ustedes tienen que poner en su plan de análisis. ¿Cuál es el análisis que primero van a hacer? Y si no se diera el caso que no se puede hacer porque la recolección de datos o los datos en sí no lo permiten, ¿cuál es el plan alternativo que tú vas a seguir? Vas a transformar las variables, vas a analizar factores asociados mediante modelos anidados, que también son otras técnicas, pero esto lo tienes que escribir. No puedes hacerlo después de que ya recolectaste los datos. Todo esto se piensa antes. Finalmente, análisis multivariado, el cual se caracteriza porque ya no incluye solo dos variables, como vimos antes, sino que ahora incluyes una serie de variables confusoras. Y estas variables confusoras pueden ser determinadas por métodos epidemiológicos, como los diagramas acíclicos dirigidos. Y aquí les pongo un ejemplo de un diagrama cíclico dirigido en el cual se busca asociar lo que es la hipertensión con la enfermedad renal crónica. Y todas estas variables que ven aquí abajo, en etnia, edad, sexo, diabetes, son variables que están asociadas tanto a la hipertensión y a la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, se consideran confusoras. Realmente hablar de estos diagramas es todo un tema aparte, pero aquí les pongo de ejemplo porque esta es una forma en la cual se puede identificar a los confusores y estas variables son las que entran en el modelo multivariado. Entonces ya no hago un análisis solo entre hipertensión y enfermedad renal crónica, sino que ahora hago un análisis incluyendo también etnia, edad, sexo y diabetes. Y eso disminuye el sesgo de confusión que ocurre en los estudios observacionales
ya sean transversales de corte o casos y controles, que son los que usualmente se hacen. Otros métodos estadísticos también que se pueden utilizar para los confusores son modelos de regresiones anidados y también poniendo puntos de corte, haciendo análisis bivariados, como por ejemplo la tabla que vimos hace un momento, viendo qué variables son estadísticamente significativas en el modelo bivariado y las que sean estadísticamente significativas que entren al modelo multivariado. Aquí en la variable edad y la variable región natural entrarían al modelo multivariado porque tienen un valor estadísticamente significativo. ¿Cómo hacen su modelo multivariado? Tiene que estar redactado en su plan de análisis. ¿Qué variables confusoras van a incluir el análisis multivariado? Tienen que estar redactadas. El DAG, el diagrama, también va en el protocolo. Va ligado directamente a la parte del análisis, al plan de análisis. Y hablando de tablas y gráficos, como les mencionaba, ustedes tienen que haber pensado también qué gráficos y qué tablas van a hacer. Y si ya son demasiado exquisitos con su plan que van a redactar, incluso pondrán aquí unas plantillas de cuál va a ser su tabla 1, de cuál va a ser su tabla 2, de cuál va a ser su gráfico 1, cuál va a ser su gráfico 2, y después cuando tengan sus datos, automáticamente hacen estos gráficos y esto es lo que ponen en sus resultados. Un pequeño ejemplo de un artículo en inglés. Aquí en este primer párrafo se habla de con qué software se hace el análisis estadístico. Luego se menciona de que se ajusta por el diseño complejo de la encuesta, que esto es una consideración metodológica si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, de la ENDES, como fue este caso. Si ustedes analizan una encuesta tan compleja como la ENDES, tienen que establecer ese diseño de encuesta compleja en el programa estadístico y también se describe. Y aquí lo primero que habla es de su análisis descriptivo, de que utiliza proporciones para las variables categóricas, utiliza prevalencias, intervalos de confianzas para determinar la prevalencia del outcome. Y aquí seguido habla del análisis bivariado con chi cuadrado. Finalmente menciona que utiliza regresión de Poisson para reportar las ratios de prevalencia, intervalos de confianza 95%, y si se dan cuenta, menciona que se ajustó este análisis por distintas variables, que es el análisis multivariable. Y este segundo ejemplo empieza de forma similar, hablando con qué software se hizo el análisis, después hablando que en su salud, que es una encuesta compleja también, que se estableció el muestreo para este tipo de encuesta. Después habla de su análisis descriptivo, donde habla que utilizaron frecuencias absolutas y relativas, y también se menciona que las variables numéricas se categorizaron, fíjense. Después pasa al análisis de asociación, hablando del análisis bivariado, que se utilizó chi cuadrado, y finalmente del análisis multivariado, el cual también se utilizó regresión de Poisson, se calcularon razones de prevalencia a intervalos de confianza, y aquí mencionan lo que les dije hace un momento, que puedes incluir variables que tuvieron un valor P menor a un punto de corte, como en este caso 0.20, para seleccionar a tus variables confusoras e incluirlas en el modelo multivariado. Otras consideraciones finales. Supuestos, como bien les dije, tienen que evaluar los supuestos para los métodos estadísticos. Si tú quieres hacer chi cuadrado, tienes que evaluar los supuestos que son los valores esperados y ver si efectivamente puedes realizar chi cuadrado o tendrás que realizar Fisher. Si quieres realizar TD-Student, igual tienes que cumplir los supuestos, si no tendrás que utilizar Mann-Whitney. Pero esto tiene que estar establecido en tu plan de análisis y, como mencioné, cuál es el plan alternativo que tú seguirías si no cumples el supuesto. Después también reportar el software estadístico junto con la versión, esto es importante, y no solo el software, sino también todas las herramientas adicionales que uses. Imaginemos utilizaste algún paquete de R que era externo al R base, por ejemplo, un paquete de imputación múltiple, como es el paquete MISE, ¿no? Ese paquete también lo puedes citar, porque si buscas ahí artículo,
hay un artículo que ha validado ese paquete estadístico. Entonces, todas esas herramientas, repórtalas y referencias. El nivel de significancia, como dije, tienes que poner también cuando consideras un valor P menor a 0.05, citar adecuadamente todas las herramientas a realizar, y si se realizarán otros análisis secundarios, también tienes que reportarlos. Estos análisis secundarios se conocen como post-hoc análisis. Post-hoc análisis porque usualmente se realizan como análisis exploratorios después del análisis principal. Errores comunes: no se describe el análisis o el cálculo del outcome principal. A veces se pasan hablando de chi cuadrado, de que calcularán prevalencias, que harán histogramas, que harán gráficos, y hablan de un montón de cosas, pero nunca dicen cómo van a determinar la asociación entre su variable A y su variable B. Entonces, eso es un error bastante común. Lo segundo también es la discordancia entre los tipos variables y los análisis planeados. Ponen que quieren hacer un análisis de regresión lineal, un análisis, disculpen, con una variable numérica, pero quieren utilizar una regresión logística. Entonces eso es imposible, no se puede realizar así. Igual, lo contrario, quieren hacer un análisis con una variable dependiente categórica y quieren utilizar regresión lineal. Eso tampoco se puede, es totalmente contrario. Entonces, esas discordancias no pueden ir porque las suelen observar bastante los evaluadores. Después, descripción de análisis descriptivo, como ya mencioné en su momento, no se mencionan los outcomes secundarios. Y para hacer un pequeño resumen y concluir, el plan de análisis es una herramienta muy útil para comunicar tanto las necesidades a la persona que va a realizar el análisis estadístico, como también las expectativas que buscas con los datos que tienes. Segundo, es necesario que siempre desarrolles este plan antes de conducir el análisis. Siempre. No lo realices después. Y si lo realizas después, es lo que se conoce como resultados post-hoc. El plan sirve para disminuir los sesgos y enfoca nuestros esfuerzos en responder nuestras preguntas principales. ¿Bien? Motiva que la investigación sea dirigida por tu hipótesis. Si tú buscaste asociar A y B, en tu protocolo tiene que estar escrito qué análisis vas a hacer para encontrar esa asociación, y eso es lo que vas a reportar. Tu hipótesis dirige todo, y así es como debe ser. No debe ser a ver lo que encuentro, a ver el resultado que sale significativo, a ver, vamos a recoger un montón de variables, a ver qué sale. Eso no es hacer investigación. Hacer investigación es tener una hipótesis fundamentada y que esa hipótesis dirija tu plan de investigación, dirija tu análisis y finalmente llegues a una conclusión de responderla. Disminuye la posibilidad de phishing, que es esta mala práctica de querer encontrar resultados significativos utilizando múltiples técnicas. Y finalmente, que los análisis no planificados deben reportarse como exploratorios o como post-hoc, y tienes que tener mucho cuidado al interpretarlos. Todos los otros análisis que tú hagas y no hayas planeado antes, no los puedes interpretar con total seguridad, porque nuevamente, tu experimento, tu metodología, tu protocolo, tu investigación está diseñado para responder una hipótesis o más hipótesis claramente establecidas. Todo lo extra que hagas pierde significancia, pierde mucho valor. Y hay varios artículos que hablan de esto, especialmente hay un profesor de Harvard que menciona cómo es que los análisis que no están basados en un plan a priori no tienen ninguna utilidad. Algunas guías y algunos artículos para que vean y todas las partes con más detalle que tiene que tener su plan de análisis. Estas son unas guías también de lo que es Consort y las guías Equator. Y aquí otros artículos también muy interesantes para que vean cómo diseñar su plan de análisis antes de empezar sus estudios. Eso ha sido todo por mi parte, estimados compañeros, un gusto haber estado con ustedes. Mi recomendación para todos es de que siempre busquen la calidad antes que la cantidad. Busquen hacer trabajos, aunque sean pequeños, de gran impacto, más que cualquier investigación por tener una simple publicación. Nuestro objetivo no es publicar, nuestro objetivo es investigar y aportar y mejorar la ciencia. Y eso no es sencillo, especialmente al inicio. A muchos de nosotros nos ha costado, a ustedes tal vez les cueste. Ahora con todo lo que han visto,
que tal vez estaban a punto de enviar su protocolo al comité de ética, ¿no? Y ellos dicen, wow, no había pensado en absolutamente nada de esto, ¿no? Tal vez hay que dedicarle un poco más de tiempo, pero ténganlo por seguro que vale la pena y pronto esto lo verán reflejado en trabajos de alta calidad y también en el aporte que pueden dar en sí a la medicina que dentro de nuestro país. Tienen ahí mis datos de contacto. Yo siempre gustoso de ayudarles y hasta una próxima oportunidad. Si tienen alguna pregunta, gustoso de responderles. Muchas gracias por su ponencia, doctor. Vamos a esperarnos un minuto a ver si los asistentes tienen alguna pregunta. Hola Carla, interesante tu pregunta. Ella dice, doctor, ¿siempre es necesario describir en el plan de análisis cuando una variable que es numérica es categorizada? Así es, así es. El ejemplo, como estábamos viendo con el índice de masa corporal. Si tú propones analizarla como numérica, es por alguna razón. Si tú propones dividirla en categorías, es porque tal vez lo que quieres saber es la diferencia entre obesidad y normal, o entre desnutrición y normal, o algo por el estilo. Y si la trabajas como numérica, como menciono, también es porque te interesa evaluar la variable en toda su longitud. Por lo tanto, sí es importante que tú lo digas antes. No sería tan correcto de que tú hagas el análisis y con la numérica, que no te salga asociado y que tú digas, a ver, voy a cambiar, a ver cómo me sale de otra forma y reportar lo otro, ¿no? Si tú planificas bien tu investigación desde el principio, todos estos detalles, está muy bien que los pongas en sus planes. Muchas gracias, doctor. Me parece que ya no hay más preguntas. Agradecerle por la ponencia del día de hoy y esperamos poder igual contar con su apoyo en próximas ponencias futuras, ¿no? Muchas gracias, doctor. De nada, chicos. Buenas noches. Cuídense. Chicos, espérenme un momento, por favor, para pasarles el pase de lista final.